actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos aquí ya en el panel con el panel del Mostrador. Está con nosotros Mirko Macari, director periodístico del Mostrador, Iván Weissman, editor del Mostrador Mercados. Ustedes sacaron hoy día, pero toda una reseña en el día de asunción de Alfredo Moreno como nuevo presidente de la CPC. El jueves llegamos, el jueves asume. El jueves asume, pero esta semana me refiero. Sí. Y bien interesante porque yo creo que asumir la Confederación de la Producción y el Comercio en situaciones como la de hoy, no han habido muchos momentos en la historia donde las cosas han estado tan álgidas para el empresariado como hoy. Y Alfredo Moreno viene desde un sitio que tiene que ver con la empresa sin duda, pero también desde la política como ex ministro del actual candidato Sebastián Piñera. ¿Cómo ven esa situación? ¿Qué tiene que ver con la CPC tradicional versus esta CPC? Mira, lo hemos conversado bastante hace meses ya con Mirko cuando se veía venir, y hemos hecho varias notas. Yo creo que él tiene una idea dentro de los márgenes que es la derecha o el sector privado, la derecha empresarial, viene con, por lo menos de la boca para afuera, viene con una visión bastante diferente. Tú hablas con él o lo que él ha dicho en entrevistas. Él es bastante crítico de la posición y el tono y muchas cosas que ha hecho el empresariado en los últimos 4 años. Incluso en una entrevista que dio con el Mercurio hace 2 o 3 semanas, tuvo una frase muy dura que era el titular del domingo el Mercurio, y después el online le cambiaron ese titular. Estoy seguro que alguien llamó y dijo esa cuña, déjele la nota, pero no la pongan de titular, porque era muy, muy duro con lo mal que lo ha hecho, y en el fondo lo que él dice es que, más allá de que él ha sido crítico de la reforma de este gobierno y lo que ha hecho mal, que los empresarios tienen mucho que mirarse a sí mismos, no en el sentido del tema de las confianzas, prácticas, no ser suficientemente críticos, y creo que viene dándose cuenta de que si no se reforman los gremios, se van a convertir en unos entes que van a tener cero influencia, porque uno habla con las nuevas generaciones esto es todo con matices, ¿no? Porque hay partes que son muy intrínsecas, atrincheradas de lo que es el sector privado y la derecha empresarial, pero él te dice que si no cambian la gente joven, los nuevos líderes, las nuevas generaciones ejecutivas o de las nuevas grupos, no se sienten identificados para nada con el discurso, ni de fondo ni de forma de von Mühlenrock, y tampoco con lo que decía Salas, tampoco necesariamente con la UDI tradicional. Entonces van a buscar otros espacios para ser parte o participar, o tienen que reformarlos para adentro. Lo mismo poco que está tratando de hacer Bernardo Larraín Mate y su grupo en la SOFOFA, todo matizado. Y el otro es que Mirko tiene un análisis más profundo, que yo creo que el ex canciller tiene también aspiraciones políticas, es un actor político. Mirko. Sí, yo creo que confluyen en Moreno por primera vez capacidades del ámbito económico, por cierto, de la gestión empresarial, y capacidades políticas. Fue canciller de Piñera durante los 4 años, duró los 4 años en el cargo, y al parecer logró una sintonía fina muy sólida con Piñera y con Chadwick. Entonces lo que yo veo aquí, mirado en una perspectiva histórica, es más allá del discurso que enarbola Moreno, que es el discurso siempre de una paloma, lo digo paloma en relación a los halcones, ¿no? Porque ese es su estilo político. Es más dialogante su estilo político, claro, es siempre el de la negociación. Entiende la circunstancia histórica. La derecha, que es el sector político más importante en la historia de Chile, se divide en 3: la derecha política, la derecha económica y la derecha social. Por las condiciones de desarrollo del modelo neoliberal en la derecha económica, sin lugar a duda, a partir del año 90, la que tiene más peso y fuerza.
y es la que logra someter a la derecha política, ¿no? Que emerge de una guerra civil después de la dictadura militar que dura todos los 90, quiotazo de por medio. Acuérdate tú, Fernando, que eres un hombre con biografía periodística en ese tiempo, que don Hernán Briones revisaba las listas parlamentarias de la derecha en su oficina. Quién iba de candidato en el RN y quién iba de candidato en la UDI, con poder de veto. Y que el primero que se reveló frente a eso fue Andrea Alamán, que habló en una gran entrevista de esta cosa innombrable que habla de los poderes fácticos sobre la derecha, los empresarios, los militares y el Mercurio. El triunfo o la performance que desarrolla Lavín en el año 99, ya con el triunfo parlamentario de la UDI como el partido mayoritario de la derecha, el año 97, como proyecto de Jodino y Longueira, hacen que se autonomicen. Está ahí que la derecha política corra con algún derrotero propio, ¿no? No deja se escinde de este poder que ejercía la derecha económico. Se mueren estos tres mosqueteros de los viejos pinochetistas que manejaban los gremios empresariales y se autonomizan. Y entonces desde el gobierno de Ricardo Lagos en adelante, la derecha económica sigue teniendo un gran poder, su gran centro de articulación en el Centro de Estudios Públicos. Se refrenda definitivamente y valía absolutamente la tecnocracia que habla su lenguaje, pero básicamente el modo de actuar del poder económico es por rama la producción, si tú quieres, o por zonas. Si los bancarios iban a pelear ante la autoridad, ante el ministro de Hacienda, por la ley de banco. Y si los agricultores tenían problemas, bueno, el problema de los agricultores. Es el modelo Correa. Entonces es el modelo, el diseño Enrique Correa. Él lleva a la concertación, la representación de la gestión del interés de determinado gremio, actor o incluso de empresa. Entonces de alguna manera se dividen, porque las condiciones están absolutamente aseguradas. La economía de mercado ya no, con Lago, el primer socialista que gobierna con lógicas neoliberales, el modelo no tiene discusión, ya no hay ningún temor en el horizonte como si se tenía a finales de los 80, comienzos de los 90, de lo que podía ser la concertación que derivara a que amenazara alguna de las bases del modelo económico implantado en la dictadura. Y con el proyecto de la nueva mayoría eso cambia, ¿no? Yo creo que, por cierto, se agitan viejos fantasmas que son más eso, ¿no? Una ilusión que una realidad. Pero se agitan. Entonces yo veo en la figura de Moreno un hombre de los dueños. O sea, Sala y von Mühlenbrock son empleados, en definitiva, ¿no? Yo creo que casi todos los dirigentes de los gremios empresariales han sido empleados. Pocas veces he visto dueños a cargo de los... Bueno, Famurre no tiene su empresa, pero no es de los grandes grupos. No, era casi un estándar. Yo me acuerdo ver a, Fernando Agüero durante mucho tiempo como una persona que dirigía la Sofofa. Pero la marca y Claro son empresarios ejecutivos. No sé, yo no estaba acá, pero me da la impresión que había una mezcla. Pero Felipe Lamarca, mientras era jefe de gremio, provenía como ejecutivo top de Copec, venía de las grandes del grupo empresas, Angelini, claro. Lo que no es discutible ahora es que en la persona de Moreno están hablando por sus propios dueños. Estamos hablando de los que roncan, los viejos, los grandes, con la sofisticación política de que entiende que hay que incorporar a nuevas generaciones en un discurso políticamente correcto hacia afuera, pero lo que veo yo es una articulación de un proyecto de conjunción de derecha económica y derecha política. No creo que esto esté desarticulado de la candidatura de Sebastián Piñera. No es casual que la candidatura de Sebastián Piñera esté hablando el lenguaje que quiere escuchar la derecha económica, no ninguna cosa centrista de bueno, y las necesidades sociales. No, crecimiento. Lo central es el crecimiento y nada puede afectar el crecimiento. El resto es el arroz graneado, el asunto es discutible después. Pero hay que mencionar también así de cómo llegó, bueno, porque hubo una pelea, o sea, von Mühlenbrock, que es el presidente de la Sofofa, él había hecho toda una campaña y estaba convencido de que él iba a ser el próximo presidente de la CPC, y ahí los grandes grupos, nosotros lo escribimos en su momento, le hicieron una gama, él ni se dio ni cuenta,
y ellos buscaron una visión alternativa, y ahí fueron los grandes grupos con el argumento que el tiempo dirá si es más como el de Mirko o de verdad un poco más centrista, buscando que necesitamos una persona que tenga otro discurso, que entienda un poco, que se relacione más con este nuevo Chile, aunque sea política, aunque sea aunque sea solo de la boca para afuera, solo el tiempo dirá, pero no hubo un debate, y ese debate está teniendo lugar ahora al interior de la SOFOFA también. No, lo que te quiero decir, Iván, es lo siguiente, que la lectura de izquierda, centro, derecha no es una lectura que abarque la totalidad de la complejidad de las variables que están dentro de la necesidad empresarial, como cuando uno se mete a hablar sobre la iglesia y quiere aplicar las categorías de derecha, centro e izquierda, que sirven de alguna manera, pero no son suficientes porque tienen más tesitura. Por supuesto, hay mucho más matices. Entonces, lo que hay aquí enfrente es, o lo que desarrolla el movimiento estudiantil en adelante del 2011 y el gobierno de la nueva mayoría en ese mundo, es la sensación de que están de nuevo ante un desafío mayor. O sea, el nivel de aplausos que se lleva Ricardo Lagos cuando hace en julio del año pasado el diagnóstico que Chile está en la peor crisis de su historia, salvando el periodo de la Unidad Popular o del golpe de Estado, es que ese es el diagnóstico de ese sector. Es decir, aquí hay una amenaza real, sistémica. Detrás de la nueva mayoría hay cultural y políticamente una amenaza al modelo de economía de mercado y a los fundamentos, ¿no?, del modelo implantado en la dictadura militar, algo que no había sido amenazado antes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y por eso se ordenan ya líneas. Lo que pasa es que también con un ellos saben personaje que sofisticado, ¿no?, y que tiene llegada al mundo político. Entonces lo que yo estoy viendo es la confluencia de un proyecto de poder político y económico entre las personas de Sebastián Piñera y Alfredo Moreno, de que va a haber coordinación, de que entienden que no se pueden mandar solo. Ahora, ¿cuánto dura Piñera en un proyecto colectivo? Los mismos empresarios saben que él no es un empresario tradicional y nunca lo han sentido uno de los suyos. Entonces, aquí hay un Piñera 2009 y un Piñera 2013, ¿no? Piñera está haciendo hoy día parte de un proyecto de alineación de la derecha política y la derecha económica. Creo yo, cuánto le puede durar en la eventualidad que gane, no lo sabemos, pero sí en eso hay una distinción. Están juntando fuerza. Sí, pero tú tienes que pensar que los empresarios también, dentro de su ideologismo, los empresarios también son pragmáticos y tienen que mirar la última línea. Y los empresarios te lo tienen clarísimo, más allá de su postura política, de que tal como los políticos, por sus propios méritos o deméritos, han perdido completa legitimidad ante la sociedad en la cual ellos son parte, los empresarios tienen clarísimo, por lo menos los que son visionarios, no con los que la empresa, el sector privado ha perdido legitimidad ante la sociedad y le tienen que buscar una forma, y se dieron cuenta que el approach que tuvieron durante estos 4 años para muchos fue muy equivocado, fue demasiado antagonista, generó mucha crispación, y la crispación no le ayuda a nadie. Y Moreno tiene claro de que tiene que buscar nuevas formas, y citando, que no es Einstein, la mentira que lo dijo él, pero nosotros citamos de que si nosotros hacemos lo mismo esperando diferentes resultados, la primera es una definición de la locura, se dan cuenta que no pueden seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, de cómo se relaciona la parte política, la compra absolutamente, no, pero también hay una postura de verdad de que hay que buscar una nueva forma, no solamente de la economía B más transversal, sino también cómo se relacionan con la sociedad, con todos los actores que son parte, porque por mucho tiempo en Chile, y esto viene de antes de la dictadura y del modelo económico, era su rol social era dar pegue y pagar los impuestos. Y ahora la verdad que ser un empresario o ser un ejecutivo de una gran empresa, tenéis un montón más de responsabilidades, un montón de más de actores, por lo cual tú eres responsable por ser este ente productivo. Ahora, perdón, y ellos, yo creo Iván, que eso lo tienen claro. Le quiero preguntar una cosa respecto justamente a lo que tú estás señalando, Iván, y que tiene que ver con cómo se plantean las comunicaciones a la hora de las elecciones, la parte comunicacional. A todos los grupos les encantaría que ojalá se pudiera plantear la competencia comunicacional sobre la base de una amenaza. Una sola cosa. La amenaza, por ejemplo, de que los empresarios te pasen por arriba en el caso de la izquierda, o la amenaza de que el Estado te quite, como tú muy bien dijiste, te destruya el modelo económico que te ha hecho crecer en el caso del empresariado y la derecha. Y yo creo que este momento está llegando a un punto bastante cercano a que
las candidaturas más competitivas hasta ahora sean de un tema único, de un tema que se repite, que esto, por ejemplo, en el caso del expresidente Piñera, fue elocuentísimo en ese sentido en su proclamación. Cada día puede ser peor. Esto está llegando a un punto del abismo y va, que yo creo que aglutina a su gente, pero sobre todo la hace de que no la mire con matices. Y por lo tanto tú tengas que ir y votar con mucho más convicción. Los matices hoy día, están desapareciendo de la discusión política. Esto que de repente se dice, hagamos las cosas con gradualidad y con consenso. En esta campaña política probablemente van a haber proposiciones más extremas que nunca antes. Se va a polarizar, y en la polarización, Iván, si este es mi punto contigo, porque desde el punto de vista analítico me miras así no con, es menor, con unos estás ojos y me apuntas. Estoy sintiendo tu voz, energía, yo creo que una cosa de los signos. La jerarquía, estoy completamente de acuerdo que todos tienen conciencia de que algunos se han equivocado. El punto es ¿qué es lo prioritario? El problema hoy día del empresariado es a juicio de ellos, no son sus conductas en materia de colusión o de exceso. No estoy de acuerdo contigo. Bueno, esa es mi opinión. Por supuesto, el problema es la nueva mayoría y quienes quieren profundizar los cambios al modelo. Paralelamente admiten que, ellos han cometido errores, sí. Pero en la jerarquía, y eso es lo que dice Fernando, ¿no? Al polarizar, Piñera también dice, y algunos empresarios se han equivocado y todo, pero ¿dónde está el acento? En que el problema del país, el país está como está, la debacle del país, porque esa es la sensación que instalan, tiene que ver con el gobierno de la nueva mayoría y las reformas. Esa idea. Es que donde yo me salgo del carro de Mirko es que efectivamente la CPC con Salas y la SOFOFA con Moro tenían ese discurso, y el discurso que tiene el señor Moreno es mucho más matizado que eso, diciendo no es tan así, y el discurso que quiere poner el grupo disidente de Bernardo Larraín Mate, con Suet, con el Fonapen Chico, y se me olvidan los nombres de este grupo que se quiere tomar la SOFOFA y cambiarla, es precisamente que no es tan así. Ahora el tiempo dirá si era solo de la boca para afuera. Y además que entendiendo cómo se alinean los astros. Exacto, entendiendo que las campañas políticas son un cauce que te lleva en determinadas circunstancias a establecerte desde posiciones extremas, que las empiezas a justificar de a poco. Oye, pero es que mira lo que están planteando, pero no puede ser, y te das cuenta de lo que ocurre, y mira el Brexit lo que dejó, porque no sabemos el efecto que va a dejar ahora cuando esta cosa, y mira lo que está haciendo Trump, tenemos que parapetarnos, tenemos que hacer una cosa, y las cosas se extreman, se pierden los matices, y eso para ambos lados justifica que tú abandones criterios que probablemente en otras circunstancias hubiese dicho que eran ¿Qué jerarquizas en tu discurso comunicacional? Eso vamos a ver en la campaña. Ahora, lo que tú dices de que estamos en un periodo de que los matices no son relevantes, clarísimo, pero no solo en Chile, no solo en el mundo político, en los mismos medios, al interior de nuestro propio diario, no sé cómo en la radio acá, la gente no está, y en las empresas está lo mismo, la gente no está apuntando al raciocinio, está como los péndulos. El péndulo a lo mejor fue demasiado hacia la tecnocracia, sentido común, y lo hemos conversado muchas veces, y a lo mejor el péndulo hasta el otro lado, que la gente no tiene ganas de estar en el acuerdo, consenso, la guata, y está todo muy polarizado. Claro, el consenso toma tiempo, tiene mala imagen, y los acuerdos de pronto son engorrosos, por lo tanto es preferible mirar las encuestas y parapetarse en tus números. Y por eso tienes fuerza para tú decir hoy día que Sebastián Piñera está liderando las encuestas, dice, yo me voy a plantear desde un punto inflexible que tiene que ver con esto. Y ha dicho cosas que en la primera candidatura... No lo decía nunca. No se atrevería a decirla nunca. Proponer aumentar la edad de jubilación era pero una receta para perder votos. El asunto, yo no creo que hay vasos comunicantes entre la candidatura de Moreno y la candidatura de Piñera, entre la gestión de Moreno en la SOFOFA, en la CPC, y yo creo que es evidente que hay una sintonía ahí, que en política las articulaciones son complejas y vastas, sobre todo que la candidatura de Piñera no es una candidatura, un proyecto personal, un cuetazo. O sea, hay un respaldo institucional, hay actores que entienden que tienen que armar trenzas, que tienen que gestionar intereses. O sea, el alineamiento de los grandes medios con la agenda de Sebastián Piñera no es una cosa casual, no ocurre porque sí. Pero yo tengo entendido que
cuando lo fueron a buscar a Moreno, que lo vieron varias veces, uno de los argumentos de la gente que lo fue a buscar y que no tengo bastante, que fueron gente representante de algunos de los grandes grupos, no los más liberales dentro de los grandes grupos, y estamos hablando de Mate, Angelini, Lux, etcétera, los Solari, era un poco de que tenemos que tener a alguien acá de que le pueda hacer contrapeso a Sebastián. Pues se acuerda que Sebastián Piñera se le fue, o sea, para muchos, como dice Mirko, para muchos empresarios, que le pusiera el CERNAC financiero, que le hagan la cosa de las comisiones a los bancos, no, claro, como dice, no era uno de ellos, y que necesitan un contrapeso porque, claro, un Salas o el equivalente de un Sala se lo pasa por arriba la moneda con la personalidad y como es Sebastián Piñera, y que querían una persona que pudiera ser de contrapeso, y ayer lo conversábamos con Mirko en la noche. Yo, mi opinión, y el tiempo dirá, es que con lo cercano y la sintonía que pueden tener yo creo que Moreno es el tipo de persona que si en algún momento, por otros intereses, ya sea políticos de él o del gremio, tiene que dejarlo por el lado de Piñera o irse por su propio, yo creo que lo haría. Tú, acuérdate que uno fue jefe y otro fue subalterno, digamos. Pero también, como dice Mirko, Moreno fue uno de los pocos ministros que lo podía mirar cara a cara y decir su verdad. A mi juicio, sí. Moreno tiene el ascendiente que tiene Chadwick sobre Piñera, en ese sentido, claro. Y te lo voy a mostrar con evidencia. Es Moreno quien convence a Piñera de que respecto del litigio en La Haya con Perú tiene que adoptar la política de las cuerdas separadas. Y entonces, mientras los peruanos nos demandaban, ¿no? Y mientras Alan García decía las peores sandeces había dicho las peores sandeces de Chile, nosotros le poníamos la cara porque esto se trataba de negocios. Si lo importante en la relación de dos países son los negocios, lo de la Haya y la política y la historia y las cosas del Estado que lata, ¿no? Y lo convence de eso, que yo creo que es un error grave de la administración Piñera, porque Piñera no es sofisticado en esas materias, ¿no? Y porque ¿quién es Moreno? Un gerente del retail que había expandido Falabella por América Latina. Entonces él hacía política exterior, ¿no? Con la lógica de expansión de tratados comerciales y acuerdos con países. O sea, ahí tú ves el tipo de personaje que es en las cosas que cree, ¿no? Es decir, yo fui a una reunión reservada de Moreno con todos los directores de medios a poco día antes de el fallo de La Haya, ¿no? Y entonces él dijo, lo peor que puede pasar es que ganemos todo. O sea, yo me desayuné con eso. Porque era... Entendía la lógica de la negociación. Claro. Él es la lógica de negociar. Creía que estaba haciendo negocios con Perú. Es decir, lo que el país defendía formalmente, porque esto es lo que quiero decirle a Iván, lo que él trataba de decir para afuera en el discurso público, ojalá que nos vaya bien, Chile tiene toda la razón, no debería pasar nada, y él asumía en reserva que eso no iba a ser así, que ojalá no ganáramos todo, para que un poco para ti, un poco para mí, y listo, se acabó. Y eso terminaba con el conflicto. Así son los negocios, claro, así son los negocios, está muy bien, pues. Las dos partes quedan contentas, todos ganan, no es la lógica política, no se acabó el conflicto. Quiero avanzar a otro tema que me encantaría tocarlo con ustedes y que tiene que ver con lo que por lo menos se planteó en la editorial y que tiene que ver con la irrupción del Contralor y la Contraloría tan potentemente en la vida política a partir de facultades que se dieron con las nuevas leyes que emanaron de la Comisión de Probidad y básicamente con la posibilidad... la Comisión Engel y con la posibilidad y que yo decía, aquí tú tienes un ente que si que uno le preguntara a los chilenos, qué sé yo, de qué se trata la Contraloría o cómo se imagina el Contralor, probablemente las imágenes serían increíbles, porque es una cosa ausente que no se sabe exactamente lo que hace y las personas que trabajan ahí son casi eso como estereotipos prejuiciosos de las personas que tenían esas como mangas. El Mosilla y Quintanilla. Y todos vestidos de negro. Y todos vestidos de negro y todo muy oscuro. Y de pronto aparece este señor con las nuevas facultades, se las toma en serio, se lanza a investigar 320 servicios y ¡paf! Un tercio de ellos da irregularidad y 5 de ellos con bueno, con lo que decían los carabineros, pues nos estamos dando cuenta que no somos tan los suizos de América Latina. Pues. No, pero mi punto es que a las facultades entrégale facultades y coloca gente que esté dispuesto a usarla en los cargos que corresponden a fiscalizar las platas públicas del Estado
y eventualmente te cambia la historia. Pero o sea, yo me acuerdo justo cuando yo volví a Chile, miraba lo que hacía Mendoza, en ese sentido Mirko fue mi maestro, yo soy pequeño Saltamonte, mi mentor. Y a mí me parecía que Mendoza, claro, y a mí me explicaban en el diario que él fue el primer contralor, o con otras facultades con las que tiene Perú, que fue el primer contralor que realmente fue independiente y que hacía, entre comillas, la pega que la Contraloría tiene que hacer, un poco como los fiscales históricamente, que cuando le cambiaron la ley, se tomaron la pega en serio, y ahora todos los políticos dicen, oye, no, se lo toman como demasiado en serio. Pero está bien que la Contraloría haga eso, y a mí me pareció que fue muy sutil o muy hábil como lo hizo Bermúdez mandar el mensaje en esa entrevista, porque en la entrevista de la tercera mandó el mensaje de que venía... No, la señal de salir de la forma que salió es súper clara, digamos. Si ustedes creen que las fiscalizaciones en Chile pasan por los, qué sé yo, pocos medios que hacen periodismo investigativo, los fiscales que hasta tienen Twitter y hablan y se comunican con ellos, y la gente que considera que son todos narcos, ojo, les quiero avisar que hay un nuevo claro, hay un nuevo jugador en la cancha, y ojo, tengo más facultades que casi todos los demás juntos. Y negoció entrevista en reportaje. Además, no está preocupado de su estatus, de su posición en el escenario. Me parece, y además como ente autónomo, desde un punto de vista práctico, me parece... A ver, tú eres funcionario público, sabiendo que hiciste un par de chanchullos. Está hablando de ministro, un funcionario público de nivel medio alto, y tú lees esa entrevista el domingo. Yo creo que tuviste un almuerzo medio complicado. Sí, claro, se te aprietan los churretines, yo creo. Y desde ese punto de vista me parece interesante la irrupción de Contraloría como ente fiscalizador en serio. Es un nuevo sheriff. Hace falta... Están apareciendo nuevos sheriffs. Yo creo que fíjate que en montones de reparticiones están facultades disponibles para poder investigar, pero no se usan. Yo creo que es complicado. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que hemos visto en materia del escándalo de financiamiento de la política asociado a el nuevo Servicio de Impuestos Internos con el último director, o incluso en el Ministerio Público, los dimes y diretes que algunos fiscales que piden rienda y Abbott como que los corta, lo que hablan es que tú teniendo las facultades, la diferencia se hace si las usas o no. A ver, hay un consenso de que estamos frente a una crisis del modelo de administración del Estado. En eso creo que no hay ningún actor que no... Yo creo que eso te lo firman todos los candidatos. Todo esto fue pensado para el Estado del siglo XX, y la Contraloría y ese tipo de personajes grises que tú describes son el resultado de esta cultura de ascenso de las clases medias vía el Estado. ¿No? La educación pública, las empresas estatales, desde Pedro Aguirre Cerda en adelante. Y no hay un Estado nutrido, dotado de musculatura, pensado a partir de los 90, porque el modelo neoliberal implica la reducción del Estado, el desprestigio del Estado, ¿no? Es decir, la demolición permanente de lo público, los valores que se enarbolan desde el retorno de las elecciones en adelante es la eficiencia, el glamour de lo privado, no la sofisticación de los empresarios chilenos que salen a exportar kiwi o lo que sea, ¿no? Y el Estado deja de ser un lugar interesante para estar, para trabajar, es el lugar de los más pencas. Las exportaciones no tradicionales. Es donde va lo que sobró, ¿no? Entonces hay una campaña permanente vía Libertad y Desarrollo y todos los medios que se hacen eco de ese discurso de demolición de lo público y del Estado, que es la representación de lo público. Entonces, cuando hoy día vemos esta decadencia del Estado en casos como el del Sename, por ejemplo, bueno, este es el resultado. El Estado quedó como el coto de caza de la centroizquierda, a través del cual se repartía prebenda y redes clientelares, porque la derecha administraba el mundo privado, porque la derecha administraba los negocios, administraba los medios, las zonas de glamour, estatus y prestigio en la sociedad chilena. Y este es el resultado.
¿Qué es un psicólogo que toca tanto en Mercurio que está hablando? Sí. Es lo que me pusieron aquí al frente, pero Te lo pusimos para ver si es que, para ver si es que esto bajaba los decibeles. Yo le tengo mucho cariño al Mercurio, trabajé en el Mercurio. Yo también trabajé en el Mercurio. Yo hice la práctica en la época que yo era estudiante, tuve un año, un poco más de un año en la Católica, me fui a Estados Unidos, pero en esa época tú podías hacer la práctica en cualquiera de los 4 años de carrera. Y yo fui a hacerla el primer año en la sección deportes del Mercurio. No tengo duda. Y ahí aprendía. Pero, a mí el Mercurio me pagó un reportaje vivencial de Lucas Mar. Imagínate cómo no haya estado agradecido. La revista el sábado yo fui a Lucas Mar para escribir esa nota. Todos tenemos pecados que confesar respecto a eso. No, eso yo estaba trabajando. Ahí está en la nota publicada, así que me pagaron las boletas de consumo. Mirko Macari, Iván Weissman, muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao, nos vemos. Chao. Actualidad